Hola, bienvenidos a una nueva edición de Diseño para Todos. En esta oportunidad vamos a ver cómo comunicar un diseño en UML. A mi derecha tengo una solución escrita en Kotlin, en IntelliJ. A la izquierda tengo un graficador de UML, en este caso es diagrams.net, que se integra bien con Google Drive, pero podríamos haber utilizado cualquier otro graficador. Vamos a comenzar a escribir el diagrama, ¿no? A comunicar nuestro diagrama estático o diagrama de clases de UML comenzando por la clase jugador. En particular vemos que define un constructor pasándole como parámetro un tipo de jugador, pero además, aquí la diferencia, ¿no? Aquí pasamos el tipo de jugador, pero si escribimos var tipo de jugador, no solamente pasamos en el constructor ese parámetro, sino que después lo asignamos, ¿no? Definimos un atributo de tipo de jugador y eso asigna el parámetro que estamos pasando en el constructor. Entonces, a partir de aquí lo que vamos a hacer es, vamos a ir a buscar dentro del graficador dónde está nuestra clase. En particular, vamos a trabajar con este formato y aquí vamos a reemplazar donde decía antes class name por jugador. Podríamos escribir acá, ¿no?, el monto, ¿no?, con un menos porque es una referencia privada, ¿sí? Monto ganado, podríamos agregar el tipo de jugador, ¿sí? Pero una cosa importante que vamos a tratar de hacer es generar un diagrama estático que resista la mayor cantidad de cambios posibles, ¿no? Que sea fácil de mantener. Y un diagrama fácil de mantener es aquel que brinda la información necesaria y justa, ¿no? Mientras más información yo agregue al diagrama, más duplicaciones respecto al código va a haber, y cuando cambie el código tendré que ir a buscar el diagrama, ¿no?, y hacer actualizaciones, ¿no? Y eso es un poco complicado porque además nosotros solemos tener abierto el IDE, ¿no? Es más difícil que tengamos abierto al mismo tiempo en la herramienta de graficación, ¿sí? Entonces nos molesta, el diagrama se vuelve menos resiliente, y lo que termina pasando es que por lo general se desincroniza la información que está en el diagrama estático respecto al código. Y no olvidemos que el código también es una forma de documentar nuestra solución. Entonces, lo que nosotros queremos acá es dar un valor agregado, ¿no? Es comunicar algo que en el código es más difícil o lleva más tiempo a abstraer, que es cuáles son las responsabilidades principales de nuestras clases y cuáles son las relaciones que tienen con el resto de las abstracciones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sí queremos comunicar? Queremos comunicar los métodos. En particular, quizás no todos, pero sí procesar apuesta y monto por apuesta, que son en este caso los dos que tiene jugador. Pero podríamos considerar, por ejemplo, que si estamos documentando un determinado requerimiento, ¿no?, consideremos una aplicación comercial donde estamos trabajando hace muchos sprints. Lo que suele pasar es que tengo 150 clases y cada clase tiene muchos métodos, entonces no pueden entrar todos dentro de este diagrama estático. Si yo segmento este diagrama pensando en solamente aquello que me interesa de un caso de uso particular, ¿no?, si lo focalizo en un caso de uso particular, es más fácil para mí saber cuáles son los métodos que quiero comunicar, ¿no? Y eso es lo que tiene sentido, es lo que permite que este diagrama pueda entrar en una página, ¿no? Es bastante importante lograr eso. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a decir que queremos comunicar de la clase jugador, ¿no? De todo este código nos quedamos con los dos métodos y obviamente con la definición de la clase, que a partir de ahora va a tener que empezar a ver qué relaciones tiene con otras abstracciones. Bien, ahora tenemos que continuar. Vamos a hacerlo con la interfaz tipo de jugador, que define un monto por apuesta. Perfecto. Buscamos aquí la abstracción que más nos conviene dentro del graficador. Encontramos esta interfaz pero que no tiene métodos, ¿sí? Entonces
Seguimos buscando. Bien, y tenemos este que, si bien tiene cosas de más, después va a ser más fácil para nosotros adaptarlo. Entonces aquí dejamos el estereotipo interfaz y agregamos aquí el nombre tipo de jugador, ¿no? Interface lo dejamos. Luego tenemos esta definición de fields. ¿Sí? No vamos a querer comunicar tampoco ningún atributo si los tuviera de tipo de jugador, solamente nos quedamos con el monto por apuesta. Y de nuevo podríamos escribir que el monto por apuesta recibe un atributo de tipo jugador, o incluso podríamos poner jugador de tipo jugador, ¿sí? Todo eso hace que yo tenga que mantenerlo, tiene un costo mayor de mantener esto, porque si el monto por apuesta agrega un parámetro o cambia los parámetros que tiene, eso implica que nuestro diagrama ya está comunicando algo desactualizado. Entonces, lo mejor que podemos hacer es dejar el monto por apuesta como el nombre de la responsabilidad, ¿no? Siempre puede cambiar el nombre del método, pero es más difícil que lo haga, ¿no? Eso tiene implicancias que rompe la interfaz, ¿no? Entonces va a tener implicancias más graves que simplemente que quede desactualizado el graficador. Entonces ahora sí podemos movernos a las clases que implementan esta interfaz. Muy bien, entonces tenemos la clase gastador y la clase conservador, y nos anotamos además que falta definir qué relación vamos a tener de jugador a tipo jugador, ¿sí? Pero bueno, por ahora vayamos a escribir la clase gastador, que define un monto por apuesta, ¿sí? Entonces, una cosa importante es sí decir que gastador implementa un monto por apuesta, ¿no? Porque uno podría decir, ok, por implementar la interfaz tipo de jugador, es obvio que va a tener que definir su monto por apuesta. Sí, es cierto. Lo que pasa es que es importante también marcar al lector de este diagrama cuáles son las clases que implementan determinados métodos. Por ejemplo, gastador tiene que definir su propia implementación de monto por apuesta. Entonces está bueno marcar eso a partir de escribir monto por apuesta aquí, ¿no? O sea, lo que estamos comunicando es, hay una implementación particular para gastador, de la misma manera que también tenemos una implementación propia en conservador, ¿no? Entonces eso lo queremos comunicar y lo podemos hacer de esa manera, ¿no? Escribiendo monto por apuesta dentro de la interfaz propia de la clase conservador en este caso, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la relación que tenemos de gastador hacia tipo de jugador? Bien, gastador implementa tipo de jugador, ¿no? Marcado por los dos puntos en Kotlin, que sirve tanto para extiende de, ¿no? Hereda de o implementa, ¿no? Y en este caso lo que vamos a hacer es buscar la relación de realización, ¿no? Es la relación que va a marcar desde la clase gastador hacia la interfaz tipo de jugador, ¿no? Va siempre desde la clase hacia la interfaz. Entonces busquemos dentro de todas estas relaciones cuál es la de realización, ¿sí? O de implementa. Aquí tenemos la de dependencia, que no es la correspondiente. Esta tampoco es, ¿no? Porque la de generalización es la de extiende o hereda de, ¿sí? Y aquí tenemos finalmente la de implementación. Entonces el destino es tipo de jugador y va desde gastador, ¿no? O sea, nace acá, termina acá, y fíjense, importante, el triángulo, ¿sí? Ya se delimita un triángulo blanco, importante que sea blanco, y las líneas son punteadas, ¿no? Eso es lo que está marcando que la relación es de realización. Bien, ahora tenemos que ver cuál es la relación que va de jugador hacia tipo de jugador. Por un lado, la clase jugador define un atributo tipo jugador que es de tipo jugador. Entonces hay una relación de asociación que nace en jugador y termina en tipo de jugador. La otra cosa que pasa es que tipo de jugador, si ustedes se fijan acá, define un método monto por apuesta que recibe como parámetro un jugador. Es decir,
en este caso de tipo de jugador hacia jugador hay una relación de dependencia, que es más débil, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una relación entre dos clases en las cuales hay tanto una relación de asociación como de dependencia, ¿no? Es una relación de tiene, ¿no? Tiene es esta, la de asociación, y la de usa, que es esta, la de recibe como parámetro o instancia un objeto en un método, ¿no? Instancia un objeto local o devuelve un objeto que crea. Es una relación más débil esa, la de dependencia. Entonces la que me voy a quedar es la de asociación. Entonces voy a buscar dentro de todos estos mensajes, ¿sí? Parecería, pero no es, ¿sí? Porque fíjense que el triángulo, o sea, la flecha termina en un triángulo negro, ¿no? Y la flecha no puede terminar en un triángulo negro. Por lo tanto, ¿sí? Aunque acá marque asociación, eso es incorrecto, no es correcta esa relación. El graficador no está bien. Esta es la relación correspondiente, la que tenemos que usar, ¿no? Y va desde jugador hacia tipo de jugador. Y fíjense que la flecha no termina en triángulo, sino que está abierta, ¿no? Y la línea no es punteada, sino que es continua. Y lo último que podemos hacer es agregar aquí la multiplicidad, que lo que está marcando acá es jugador tiene una referencia sola, una única referencia, que es tipo de jugador, ¿no? No hay una colección, ¿sí? Sino es un solo elemento, tipo de jugador, ¿sí? Entonces la relación que va de tipo de jugador a jugador, que es de dependencia, no la marcamos. Muy bien, entonces ya completamos estas 4 abstracciones, y esto es lo que nos está quedando hasta ahora. Vayamos a la clase apuesta, que es una clase abstracta que tiene 2 atributos de enteros, que no me interesa demasiado reflejar, pero sí me interesa reflejar los 3 métodos que están aquí, ¿no? Que son importantes para la solución que quiero comunicar. Entonces, que venga nomás aquí. La clase apuesta es abstracta, eso se puede representar con el estereotipo abstract, ¿sí? Que a veces está bueno porque despeja dudas. La otra opción es marco todo apuesta, el nombre de apuesta, y le doy control I o italic, ¿no? Y eso lo que produce, ¿sí? Es que al estar en italic o en cursiva, eso está marcando que se trata de una clase abstracta. Cualquiera de las 2 variantes sirve. Y acá, bueno, ¿qué es lo que tenemos que definir? Bueno, los 3 métodos, que son ganadora, que es abstracta, y aquí, bueno, para eso lo mejor es marcarlo con el estereotipo abstract. Luego definimos monto de recompensa, que este es un método concreto, y por último el efecto multiplicador, que es otro método abstracto. ¿Sí? De nuevo, no estamos marcando cuáles son los parámetros ni los tipos devueltos por cada uno de los métodos, eso se puede ver en el código. ¿Sí? Y bueno, acá con un poquito de paciencia podemos expandir la clase apuesta. ¿Sí? Y cerrar un poquito más para que no gaste tanto espacio, si es que podemos, ¿no? No es fácil, ahí está. Bien, entonces aquí tenemos la relación lista para armar, ¿no? De jugador hacia apuesta. ¿Qué relación es? Bien, procesar apuesta es un método que recibe como parámetro un objeto de tipo apuesta, ¿no? Entonces, esta es una relación de dependencia. Nuevamente la relación de dependencia, lo repetimos, es cuando yo tengo un método en el cual recibo como parámetro un objeto de ese tipo, o bien cuando creo una variable local de ese tipo, o bien cuando devuelvo un objeto de ese tipo. ¿Sí? En este caso, de jugador hacia apuesta. Es una relación más débil, no hay un atributo involucrado, y entonces la relación de dependencia va con una línea punteada, es la relación USA también, se marca con una línea punteada, en este caso es desde jugador hacia apuesta, ¿no? El jugador usa apuesta, ¿sí? Y la flecha, recordemos, es esta flecha que no termina en triángulo, está abierta,
¿sí? Bien, apuesta no tiene ningún tipo de relación hacia jugador. Fíjense que solamente tiene relaciones con tipos primitivos o tipos que no estamos construyendo nosotros. Int, boolean, ¿sí? Así que lo que nos queda ahora es terminar la jerarquía de apuesta. Perfecto, entonces vamos a ver cómo está implementada la apuesta a pleno, ¿no? Implementa justamente el método abstracto ganadora, y además tenemos un template method en apuesta, ¿no? La implementación de monto recompensa termina delegando en una primitiva que es efecto multiplicador, como vemos aquí, ¿no? La idea es que cada una de las subclases de apuesta implementa su propia definición de lo que es el efecto multiplicador. Y es la primitiva que termina generando nuestro template method monto de recompensa. Ganadora no forma parte del template method, simplemente es un método abstracto que se implementa en cada una de las subclases. Así que bueno, lo que nos queda aquí es copiar la definición de apuesta que nos va a servir. Vamos a volver a darle control I para dejarlo sin cursiva. Aquí tenemos la apuesta a pleno, y tomamos las dos definiciones importantes, ¿no? Que son ganadora y efecto multiplicador en el caso de la apuesta a pleno. Y esta es la definición que tenemos para apuesta a pleno y que es la misma que vamos a utilizar para apuesta a par. Vamos a ubicar acá por motivos que ahora vamos a ver. Por último tenemos que ver la apuesta múltiple. ¿Sí? La apuesta múltiple no solamente define ganadora y efecto multiplicador, sino que también define un set de apuestas, ¿sí? Y que da origen al composite, ¿no? Al composite pattern, porque permite anidar a todos los niveles que nosotros necesitemos las apuestas múltiples, ¿no? En pleno o par, que son las hojas, y la múltiple, que es la rama, ¿no? Y todos ese tipo de apuestas actúan en forma polimórfica, ¿no? Formando una jerarquía de apuestas en la cual tenemos justamente las variantes de hojas como pleno y par, ramas como múltiple, ¿no? Y todas entienden los mensajes monto recompensa, ganadora y efecto multiplicador. Entonces, bueno, primera relación obvia, ¿no? Apuesta pleno, ¿no? Hereda de apuesta, apuesta par, hereda de apuesta, apuesta múltiple, hereda de apuesta, ¿sí? Fíjense que monto apostado acá es un parámetro del constructor, pero la definición del atributo no está dentro de apuesta par, ¿no? No tengo un atributo en apuesta par, porque la definición del atributo se hace, si doy control de larga, ¿sí? Podemos ver que no está acá, sino que está aquí, ¿no? En donde yo digo var monto apostado, ¿sí? Entonces, bueno, lo que nos queda por marcar es la relación de generalización, ¿no? Generalización es una clase hereda de una superclase. Entonces vamos aquí a buscar, ahí está, extends, ¿sí? Lo marcamos de apuesta a pleno, nace en apuesta a pleno en la subclase y termina en apuesta, ¿no? Y tenemos un triángulo blanco, ¿sí? Como podemos ver aquí. Lo mismo va a ir para la apuesta a par. Marcamos acá la apuesta a par y hacemos drag sobre la apuesta, que es fácil, que parece a veces, pero no es tan fácil. Y por último tenemos la apuesta múltiple, que también extiende la apuesta, y vamos a tratar de correrlo un poquitín. Bien, aquí está. Vamos a correr también la definición de esta relación extends para que no moleste. Y aquí tenemos las tres relaciones, ¿no? Es un poco feo como se ve, pero que no es tan fácil. Ahí está.
enderezarlo un poquitito. Ay, qué lástima. Bien, esto podría demorar un tiempo hasta que esto quede más o menos cómodo. Ahí está. Y ahora sí, lo que nos falta es marcar la relación apuestas, ¿no? El atributo apuestas. Una opción, muchos ponen, cuando hacemos un parcialito acá en las universidades, suelen poner el atributo apuestas, ¿sí? Pero hay una relación más importante que grafica esto y que la hemos hecho ya para jugador a tipo de jugador, ¿sí? Y es la relación de asociación. Entonces, lo que vamos a marcar acá, ¿sí? Permiso, voy a control Z y ahora sí. Voy a marcar la relación que va desde apuesta múltiple hacia apuesta aquí, ¿sí? Y bueno, simplemente lo voy a extender aquí para que se vea un poco mejor, ¿sí? Y acá lo que estamos diciendo es, hay un atributo que está en apuesta y que termina en apuesta múltiple y termina en apuesta, ¿no? Y una cosa que estaría piola es marcar cuál es la multiplicidad, ¿no? La multiplicidad viene dada por este asterisco, ¿no? Que lo que está marcando es que es una colección, ¿no? Que son muchos, ¿sí? Y no se llega a ver mucho. Qué lástima que no tengo acá el font. Bueno, no importa. Acá hay un puntito, un asterisco, ¿sí? Y esto está marcando esa relación hacia muchos, ¿sí? Oh. Ahí está. Bien. Y hemos completado de esta manera la comunicación de nuestro diagrama estático. Fíjense que todas las clases y las interfaces están relacionadas entre sí. Es algo que es súper importante marcar. No puede haber clases que no estén relacionadas con otras, ¿no? Porque eso lo que significa es que no cumplen ninguna función o está faltando comunicar alguna relación importante, ¿sí? Vemos que algunas relaciones son más débiles, de jugador hacia apuesta, otras relaciones son un poco más fuertes. De hecho, jugador tiene un strategy tipo de jugador, y esto un poco se nota porque el monto por apuesta se termina delegando acá. Por el contexto podemos terminar sacando, ¿sí? Que el monto por apuesta termina delegándose en esta jerarquía, ¿sí? Y por descarte, en realidad podríamos verlo por el código, procesar apuesta termina utilizando toda esta jerarquía que vemos aquí, ¿no? Que es la jerarquía que forma ese composite de apuestas. ¿Qué es lo que nos da el diagrama estático? Es ese golpe de vista en el cual podemos ver las responsabilidades principales de cada una de las clases, al menos la de estos requerimientos que estamos marcando, y cuáles son las relaciones con las otras clases para lograr ese objetivo. Muy bien, vamos a continuar la comunicación de nuestro diseño pasando ahora a un diagrama de secuencia, que lo que trata de explicar es una película, ¿no? Que está mostrando cómo funciona un determinado requerimiento, contando cuál es la interacción entre los distintos objetos que resuelven ese requerimiento puntual. Por ejemplo, si yo quiero imaginar que tengo un jugador que hizo una apuesta pleno por 25 y que ganó, en este caso, podemos ver aquí cómo comunicarlo en este diagrama de secuencia. Entonces, primera cosa que va a pasar al contar esa película, en el diagrama de secuencia solo aparecen objetos. No vamos a tener clases, sino objetos puntuales, ¿sí? Que pertenecerán a una clase concreta o, bueno, serán de un determinado tipo. Eso depende de lo que yo quiera comunicar. En particular, si yo quiero contar cómo funciona la apuesta pleno por 25 que yo gano y qué es lo que pasa en mi sistema, lo que podemos ver aquí es que vamos a partir, ¿no? de la clase jugador. Es decir, voy a tener que pensar en que todo comienza a partir de un objeto jugador que recibe un mensaje procesar apuesta, ¿no? Para recibir ese mensaje procesar apuesta, yo voy a llamar alguien tiene que mandar ese mensaje y voy a llamar
a un actor como un elemento que es externo a lo que yo estoy comunicando, ¿no? Puede ser que ese actor represente un test, puede ser que ese actor represente simplemente un botón que activó el usuario y que a partir de la interfaz de usuario yo llego a hablar con mi objeto jugador. Eso no importa en este momento porque lo que yo quiero comunicar es, bueno, voy a partir justamente de procesar apuesta, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer acá es definir dos cosas. Voy a definir como actor este actor externo, al cual no le voy a poner un nombre concreto, y después voy a definir como participante un objeto de tipo jugador, ¿no? Eso es lo que estoy marcando acá. Podría darle un nombre, ¿no? Como jugador 1, ¿sí? Como Laura. Pero en realidad, como el nombre no es importante en este caso porque no está marcando nada concreto, ¿no? Podría ser ganador, ¿sí? Un nombre un poco más representativo del requerimiento que estamos comunicando dentro del diagrama de secuencia. Le estoy definiendo que el nombre que tiene este objeto es ganador, ¿sí? Y pertenece al tipo, ¿sí? Jugador. Y le estoy dando un alias para que después sea más fácil de comunicar los mensajes que reciben, ¿sí? Porque ahora vamos a ver de qué manera yo voy a comunicar que el primer mensaje que vamos a recibir es procesar apuesta, ¿no? Entonces esto tiene que partir desde actor hacia jugador, y con los dos puntos separo a partir de aquí el nombre del mensaje que voy a enviar, que es procesar apuesta. Por supuesto, yo podría ser más explícito y decir que recibe un objeto apuesta de tipo apuesta. Todo eso va a ir en detrimento de mi mantenimiento, ¿no? Es decir, voy a volver al diagrama menos resiliente, más impactado ante cualquier cambio que haya. Entonces lo que yo quiero es simplemente comunicar cuál es el método, ¿sí? Que se va a activar dentro de jugador, ¿no? Cuál es el mensaje que se va a enviar, y a partir de acá, bien, quiénes van a participar en él. El primer mensaje que yo tengo que describir es este procesar apuesta. El segundo es el que continúa acá, ¿no? Que es, si la apuesta es ganadora, entonces el mensaje que yo voy a enviar es ganadora hacia apuesta, ¿no? Entonces, de nuevo voy a agregar un participante de tipo apuesta y le voy a llamar apuesta, que está aquí. Y lo que vamos a hacer es, ¿quién es el que envía el mensaje? Claramente estoy dentro de la clase jugador, así que será el objeto jugador el que manda el mensaje a la apuesta. Bueno, este autocomplete no me funcionó. Y el mensaje que yo voy a enviar es ganadora, ¿sí? Bien, el tema es, pequeño detalle, apuesta, ¿sí? ¿Es una clase abstracta? Entonces acá tengo el primer problema. No estamos alineados respecto a lo que dijimos antes, ¿no? Es decir, si bien el objeto es de tipo apuesta, ¿sí? Acá me está faltando información para poder saber que en este diagrama de secuencia este objeto, que es de tipo apuesta, pertenece a una clase concreta y que no estoy comunicando, ¿no? Y que me va a costar entender a qué clase pertenece, ¿no? La otra cosa que sí está mal definitivamente, ¿no? Es imaginar que yo a partir de acá puedo decir que, claro, la apuesta para saber si es ganadora, ¿sí? Se lo delega a una apuesta plena, ¿no? Que es el que tiene la implementación. Esto está definitivamente mal. Esto sería un error dentro de la comunicación de mi diagrama, porque esto no existe, ¿no? O sea, esto no ocurre bajo ningún punto de vista con el modelo de objetos, ¿no? O sea, esto que estamos haciendo acá es tratar de llevar el method lookup, ¿no? O sea, la forma de encontrar el método, que es un mecanismo que se aplica exclusivamente a clases y no a objetos, ¿no? Para poder encontrar cuál es el código asociado cuando envío un mensaje. Entonces, súper importante para evitar esta confusión es
vamos a cambiar un poquito esta comunicación de manera que seamos más claros respecto a lo que vamos a comunicar. En principio vamos a decir que esto ya no pertenece al tipo apuesta, vamos a utilizar la clase concreta que es apuesta pleno. Y esto ya lo vamos a eliminar porque efectivamente el único mensaje que se envía y que se termina ejecutando es, hay un mensaje ganadora que lo hacemos desde jugador, ¿sí? Con este objeto que es de tipo apuesta, ¿sí? Pero que pertenece a alguna de estas tres clases concretas: apuesta pleno, apuesta par o apuesta múltiple. ¿Cómo sabemos eso? Y fácil, porque si tengo una clase abstracta apuesta, no hay forma de que yo pueda generar un objeto de la clase apuesta, ¿no? Tiene que ser alguna de estas tres implementaciones. Como justamente el requerimiento me está hablando de una apuesta pleno por 25, ¿sí? Lo más adecuado es trabajar con un objeto que sea de la clase apuesta pleno, y eso permite a quien ve este diagrama darle plena facultad para entender que estamos hablando de un objeto de la clase apuesta pleno, ¿sí? Entonces, bueno, el método ganadora que se escribe acá, ¿no? Simplemente hace esta comparación, ¿sí? Si bien hay un mensaje igual, el objeto receptor es int, ¿no? Que no forma parte de las clases que nosotros escribimos. Entonces, todo lo que sea mensajes a collection, int, string, ¿sí? No los vamos a escribir dentro de nuestro diagrama de secuencia, ¿sí? Por lo cual, este método ganadora devuelve, en este caso true. Podemos escribir como respuesta, ¿no? De la apuesta jugador un resultado true, ¿sí? Ya como resultado. Y podemos buscar, de hecho ahora lo voy a hacer, voy a buscar a ver de qué manera podemos indicar que esto es una respuesta, ¿sí? Así que espérenme 2 segundos y lo voy a buscar y se los digo. Bien, era fácil, ¿sí? Esto se hace agregando simplemente un guión más, ¿no? ¿Ven? Fíjense que agregando un guión, ahí lo que estoy indicando es que el mensaje ganadora está devolviendo true a ganador, ¿sí? Que es mi objeto de la clase jugador, ¿no? Entonces, este if fue satisfactorio. Entonces lo que voy a hacer es enviar este mensaje apuesta, ¿no? El monto de la recompensa, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo propio, ¿sí? Enviamos un mensaje en monto recompensa nuevamente a nuestro objeto apuesta, que es apuesta pleno, ¿sí? Bien, veamos entonces la implementación de monto de recompensa. Está implementado, ¿sí? En la clase apuesta, ¿sí? Y la clase apuesta es la superclase de nuestra apuesta pleno, ¿sí? Pero recordemos que siempre somos un objeto de la clase apuesta pleno, ¿no? Somos exactamente eso. Y lo que termina resolviendo es esto, monto apostado por el efecto multiplicador, ¿no? Que si bien es abstracto en apuesta, nosotros estamos en apuesta pleno, ¿no? Es decir, el mensaje se envía hacia la propia apuesta pleno. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, indicamos que se envía un mensaje desde apuesta pleno hacia la misma apuesta pleno, y el mensaje es efecto multiplicador. ¿Cómo se implementa? Vamos a ver la clase apuesta pleno. Bueno, lo que aparece acá nuevamente es un if. Si el monto apostado es mayor a 10.000, 3, y si no 2. Lo cual implica que no hay mensajes que a mí me interesen mostrar, ¿no? O sea, simplemente esto es un cálculo que se termina devolviendo junto con el monto apostado, ¿sí? Y ese monto apostado es lo que termina devolviéndome el monto de recompensa, ¿no? Es decir, lo que me importa aquí graficar es que de apuesta a jugador lo que devuelve es el monto de la recompensa, ¿no? O sea, cuánto es exactamente, mucho no me importa, pero sí quiero marcar que se devolvió ese monto. Volvemos entonces a la clase de jugador, ¿sí? Y lo que terminamos es justamente el método principal, que es procesar apuestas, ¿no? O sea, este valor, este monto de la recompensa, lo que se va a hacer es, se va a asignar
al monto ya ganado, se va a sumar al monto ganado. No es un mensaje en sí esta asignación, por lo tanto no me interesa reflejarlo en el diagrama de secuencia, ¿sí? Porque lo que me interesa aquí es ver cómo interactúan el jugador y la apuesta, ¿no? Y cómo está funcionando en este caso el template method para calcular el monto de la recompensa. Vemos que justamente el template method necesita un solo objeto y el diagrama de secuencia me permite mostrarlo, ¿sí? Con esto cerramos la explicación del primer caso en el cual hay una apuesta a pleno por 25 que el jugador ganó. Y con esto termina lo que nosotros queríamos contar. De nuevo, un diagrama de secuencia tiene que entrar en una hoja. Entonces, lo que queremos contar, ¿sí? Son cuáles son los objetos que reciben el estímulo inicial y cómo delegan esos objetos las responsabilidades en otros objetos a partir de las preguntas, ¿no? Del envío de mensajes que se hace. Bien, ¿qué pasa ahora cuando tenemos una apuesta múltiple, ¿sí? Que en este caso no fue ganadora, ¿no? Vamos a poner más que perdida, no ganadora. Bien, una cosa interesante que muestra el diagrama de secuencia en este caso es cómo funciona el composite para la apuesta múltiple. ¿Qué cosas debemos cambiar aquí? Bueno, en principio vamos a cambiar el nombre del participant a perdedor, ¿sí? Porque es el jugador que no gana. Y en lugar de tener una apuesta a pleno, vamos a necesitar hablar de la apuesta como la apuesta principal, como la apuesta múltiple. De nuevo, tenemos un actor que envía el mensaje procesar apuesta, lo cual delega la pregunta en la apuesta ganadora, ¿no? Apuesta ganadora hacia apuesta múltiple. Nuestra intención es que lo que termine pasando acá es que esa pregunta termine fallando, ¿no? Eso, lo que tiene que pasar acá es que la pregunta se responda con false, ¿no? Entonces, todo lo que sigue del caso anterior lo vamos a tener que eliminar porque esto no se va a dar. Bien, ahora veamos la implementación de la apuesta múltiple, a ver si esto es posible, ¿no? ¿Es posible que la apuesta múltiple devuelva directamente false sin mandar ningún mensaje? Bien, para eso vemos acá, ¿no? La pregunta que está implementada acá en override fan ganadora dice que apuestas all de it.ganadora, es decir, lo que está pasando acá es que se envía a toda la colección de objetos que forman parte de la apuesta la pregunta de si es ganadora. Con lo cual, ¿qué necesitamos? Bueno, una apuesta múltiple debe tener varias, o sea, una colección de al menos una, ¿no? Para que tenga sentido, un conjunto de apuestas, ¿no? Entonces, podríamos tener acá dos participantes más. Una que, por ejemplo, sea apuesta a pleno y la otra que sea apuesta par. Supongamos que la apuesta a pleno haya acertado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es, antes de que termine devolviendo false, ¿sí? Vamos a indicar que la apuesta, que es la apuesta múltiple, ¿no? Podríamos marcar acá apuesta múltiple para facilitar un poco el entendimiento, ¿no? Eso obviamente causa que tengamos algunos inconvenientes aquí, pero ya lo arreglamos, ¿sí? Entonces, la apuesta múltiple va a tener que delegar la pregunta de ganadora a la apuesta a pleno, ¿no? Entonces, lo vamos a marcar de esta manera, ¿no? A apuesta a pleno, que es apuesta 1, ¿sí? El mensaje ganadora. Supongamos que apuesta 1 nos dice que en ese caso se da que sí, ¿no? Entonces esto va a ser, la primera respuesta es fue ganadora, perfecto, ¿sí? Pero LOL, ¿qué hace? Chequea que todos los objetos nos respondan true. Y lo que va a pasar aquí es que la segunda de las apuestas a la que le vamos a preguntar nos va a decir que no ganó. Así que lo vamos a hacer cambiando rápidamente esto, ¿no? Entonces, aquí vemos sí que
cómo funciona la delegación de las responsabilidades, ¿no? O sea, el jugador, para procesar la apuesta, delega la pregunta ganadora en apuesta múltiple, que a su vez delega la pregunta en la apuesta pleno y la apuesta par. Y acá vemos justamente el composite de apuesta múltiple a estas dos hojas. Podría existir una apuesta múltiple eventualmente, pero no queremos complicar más este video, ¿sí? Y no extenderlo mucho más. Entonces, lo que tenemos aquí es la apuesta pleno responde que sí, que ganó, pero la apuesta par, responde que no ganó. Y lo que termina pasando con el all, ¿sí? Es que hace el cortocircuito de que ante la primera falla, ¿sí? Deja de preguntar, y aquí vemos como lo que termina pasando, ¿sí? Es que a la pregunta de ganadora de apuesta múltiple, ¿sí? Se le responde que false, ¿sí? El procesamiento de la apuesta después, bueno, termina sin ningún otro tipo de envío de mensajes, ¿no? Como este if no se satisface, la línea 8 nunca se ejecuta y se termina el método. Y esto es finalmente lo que nosotros estamos comunicando en este segundo caso, que es la apuesta múltiple. Donde, recordemos, ¿qué es lo que aparece en el diagrama de secuencia? Únicamente los objetos. ¿Qué es lo que nos interesa mostrar? La interacción de los mensajes. A partir de acá podemos ver si la distribución de las responsabilidades está más o menos homogénea. Y podemos, obviamente, el código es el que más fácilmente nos permite visualizarlo, pero un diagrama de secuencia a veces también sirve como una buena evidencia de objetos que están haciendo demasiadas preguntas y objetos que lo único que hacen es responder preguntas y no preguntan nada. Muy bien, esto ha sido todo para este video, espero que les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.